Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque, como nosotros, creen en una verdad fundamental. Dominar las bases de la ingeniería es el único modo de liderar la revolución que nos rodea. En esta sesión del curso de radiofrecuencia y microondas, vamos a sentar unas bases increíblemente sólidas. Hasta ahora hemos navegado por el elegante mundo de las ondas electromagnéticas y las líneas de transmisión, a menudo en un plano ideal, casi matemático. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos la pizarra y tomamos el soldador? ¿Qué pasa cuando intentamos construir un circuito real que opere a cientos de megahercios o incluso a gigahercios? Ahí es donde la física se vuelve visceral, donde los componentes que creíamos conocer nos revelan su verdadera y compleja naturaleza. Hoy vamos a ensuciarnos las manos con los ladrillos, las tuercas y los tornillos de cualquier sistema de RF, los componentes pasivos. Podrían pensar, un condensador es un condensador, ¿no? Bueno, en el mundo de la radiofrecuencia esa es una suposición peligrosa. Los componentes pasivos que conocemos de la electrónica de baja frecuencia, inductores, condensadores y resistencias, se transforman a altas frecuencias. Se convierten en bestias diferentes con comportamientos que pueden hacer o deshacer nuestro diseño. En primer lugar, analicemos a los sospechosos habituales, los inductores y los condensadores. A simple vista, un pequeño inductor cerámico de montaje superficial no parece muy distinto de uno para una fuente de alimentación. Sin embargo, a un gigahercio, su comportamiento es radicalmente diferente. La razón se resume en una palabra: parásitos. No los insectos, sino efectos parásitos. Cada componente real, por muy bien fabricado que esté, lleva consigo una inductancia, una capacitancia y una resistencia no deseadas. Imaginen un inductor ideal. Es una bobina de alambre perfecta que almacena energía en un campo magnético. Ahora, pensemos en uno real. El propio alambre tiene una resistencia, por pequeña que sea. Eso es una resistencia parásita en serie. Además, cada vuelta de la bobina está muy cerca de la siguiente, creando un pequeño campo eléctrico entre ellas. ¿Y qué es eso? Un condensador. Un condensador parásito en paralelo con nuestra inductancia. Esta es la clave. A bajas frecuencias, el efecto de este pequeño condensador parásito es insignificante. Es como el ruido de un grillo en medio de un concierto de rock. Simplemente no lo notas. Pero a medida que aumentamos la frecuencia, la reactancia del condensador parásito disminuye drásticamente. Llega a un punto, una frecuencia específica, en la que la reactancia inductiva de nuestro inductor y la reactancia capacitiva de su parásito se igualan y se cancelan. A esta frecuencia la llamamos la frecuencia de autorresonancia, o SRF. ¿Y qué ocurre en la SRF? Nuestro inductor deja de ser un inductor, se convierte en un circuito resonante, y por encima de la SRF, el comportamiento capacitivo domina. Nuestro inductor se ha convertido a efectos prácticos en un condensador. Imaginen el desastre si no contamos con esto en nuestro diseño. Es como construir un coche deportivo y descubrir que por encima de 100 km por hora, el volante empieza a girar las ruedas traseras en lugar de las delanteras. El componente ya no hace lo que se supone que debe hacer. Lo mismo ocurre con los condensadores. Un condensador real tiene una pequeña resistencia en sus placas y terminales, la resistencia serie equivalente, o ESR, y los propios terminales y la estructura interna tienen una pequeña inductancia, la inductancia serie equivalente, o ESL. De nuevo, a altas frecuencias, esta inductancia parásita se vuelve significativa. El condensador también tiene su propia frecuencia de autorresonancia, por encima de la cual empieza a comportarse como un inductor. Por eso en las hojas de datos de componentes de RF, la SRF es uno de los parámetros más importantes. Nos dice hasta qué frecuencia podemos confiar en que ese componente se comporte como esperamos. Ahora pasemos al segundo principio clave, que involucra las resistencias. ¿Puede haber algo más simple que una resistencia? En RF, incluso este componente humilde adquiere un papel protagónico y heroico, el de guardián del eco. Para entender esto necesitamos una buena analogía. Imaginen que tienen una cuerda muy larga atada a una pared. Si le dan un latigazo, una onda viaja por la cuerda. ¿Qué pasa cuando llega a la pared? Rebota y regresa hacia ustedes. Esa onda reflejada es un eco, y en los circuitos de RF, los ecos se llaman reflexiones. Las reflexiones son catastróficas, desperdician potencia, pueden dañar los componentes de transmisión y distorsionan la señal. La pared es un desajuste de impedancia, una terminación incorrecta. Ahora imaginen que en lugar de una pared, al final de la cuerda hay un amigo vuestro que la sujeta. Si ustedes la sujetan de forma demasiado rígida, la onda sigue rebotando. Si la sujetan de forma demasiado floja, también. Pero si su amigo mueve su mano con la misma energía con la que llega la onda, absorbiéndola por completo, la onda simplemente desaparece al final. No hay reflexión. Ese amigo es una resistencia de terminación perfecta de 50 ohmios. En casi todos los sistemas de RF, la impedancia característica es de 50 ohmios. Esto significa que para evitar reflexiones, cualquier puerto o línea de transmisión que no esté conectado a otra cosa debe terminar en una resistencia de 50 ohmios a tierra. Esta resistencia engaña a la onda haciéndole creer que la línea continúa infinitamente y absorbe toda su energía sin producir ecos. Es una herramienta de control de nivel de potencia absolutamente fundamental. Finalmente llegamos a la tercera aplicación, donde la ingeniería de RF se vuelve realmente elegante: los copladores direccionales y los divisores de potencia. Estos dispositivos nos permiten hacer una especie de fontanía con nuestras señales de RF. Empecemos con el divisor de potencia. A veces necesitamos tomar una señal y dividirla en dos caminos, por ejemplo para alimentar dos antenas desde un solo transmisor. La forma más simple sería una simple conexión en T. El problema
es un desastre de impedancias. Desde el punto de vista de la señal de entrada, ve dos cargas de 50 ohmios en paralelo, lo que resulta en 25 ohmios, reflexión masiva. Además, lo que ocurra en una de las salidas afectará directamente a la otra, no hay aislamiento. Aquí es donde brilla el divisor de potencia Wilkinson. Es una estructura ingeniosa que utiliza tramos de línea de transmisión de una longitud y una impedancia, cuarto de onda y 70.7 ohmios, para ser más precisos, para dividir la potencia por igual entre dos salidas manteniendo la impedancia de 50 ohmios en todos los puertos. Pero su magia reside en una resistencia de 100 ohmios que conecta las dos salidas. Esta resistencia proporciona aislamiento. Aquí va una analogía. Imaginen una tubería de agua que se bifurca en dos. El divisor Wilkinson es como una válvula especial en esa bifurcación. El agua fluye hacia adelante y se divide 50-50 perfectamente. Pero si por alguna razón el agua intenta fluir hacia atrás por una de las tuberías de salida, una reflexión, esa válvula, la resistencia de aislamiento, disipará esa energía y evitará que se fuera por la otra tubería de salida. Mantiene los dos caminos de salida independientes. Y luego tenemos el coplador direccional. Su nombre lo dice todo. Es un dispositivo de 4 puertos que nos permite hacer una especie de fontanía con nuestras señales de RF. Empecemos con la autopista principal de nuestra señal. El coplador direccional es como añadir un carril de servicio paralelo. Tiene 2 rampas de acceso muy especiales. La primera rampa solo permite que los coches que viajan hacia el este en la autopista se desvíen hacia el carril de servicio. La segunda rampa solo funciona para los coches que viajan hacia el oeste. De esta forma podemos medir por separado el tráfico que va y el que viene. En RF esto es vital. Lo usamos para medir la potencia que nuestro transmisor envía hacia la antena, la onda directa, y al mismo tiempo medir la potencia que la antena refleja de vuelta, la onda reflejada. La relación entre ambas nos da una medida de lo bien que está adaptada nuestra antena. Es como tener un espía en nuestra línea de transmisión que nos informa de la salud del sistema.